Hola a todos, sean bienvenidos al evento lanzamiento del curso Neurocrítico 2024, actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación, organizado por la Red de Educación Médica Continua en Iberoamérica con el apoyo del AVIC y el aval científico de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, EMISIUC, de la Cátedra de Medicina Intensiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, UDELAR, y del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC. Durante este evento en vivo estaremos discutiendo un caso de hipertensión intracraniana refractaria en neurotrauma grave con un prestigioso panel de expertos. Nos acompaña, conectada desde España, la doctora Rosario Amaya Villar, especialista en medicina intensiva, jefa de servicio y directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Muy buenas noches para usted, doctora Rosario. Hola, buenas noches, buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos a este curso, que estoy convencida que será enriquecedor para todos nosotros, para ustedes y para nosotros. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Presentamos a continuación a la doctora Corina Pupo, conectada desde Uruguay, especialista del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República, presidenta del Congreso ICP 2025. Muy buenas tardes, doctora Corina. Hola, buenas tardes para todos, bienvenidos. Y hago mía las palabras de la doctora Maya. Espero y confío en que esto va a ser de gran utilidad. Chao. Muchas gracias, doctora Corina. Está también conectado desde Uruguay el doctor Alberto Biestro, exdirector del Centro de Tratamiento Intensivo del Hospital de Clínicas, miembro fundador del AVIC y actual miembro de la mesa directiva del Congreso ICP 2025. Buenas tardes, doctor Biestro. Buenas tardes, muchas gracias, Lea. Un gusto para mí estar en esta nueva sesión del curso y con estos distinguidos panel que me acompaña. Muchas gracias. Presentamos a, conectada desde México, a la doctora Marta Susana Pérez Cornejo, adscrita a terapia intensiva y coordinadora hospitalaria de donación del Hospital General del Estado Hermosillo en Sonora, México. Muy buenas tardes, doctora Susana. Hola, ¿qué tal, Lea? Gracias. Buenas tardes desde acá. Buenas noches, doctora Rosario, y a los que nos ven desde otros países. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy favorecida de estar aquí con estos grandes del neurointensivismo y sobre todo estoy segura que van a poder disfrutar y aprender mucho de este curso, que seguramente pues va a ser bastante bueno. Gracias. Muchas gracias. Presentamos a continuación al doctor Sergio Aguilera, neurocirujano del Hospital Clínico Herminda Martín, presidente de la Sociedad de Neurointensivismo en Latinoamérica, LAVIC. Muy buenas tardes, doctor Sergio. Buenas tardes, Lea. Bueno, ya está todo dicho. Yo solo agradecer la invitación y que para toda la audiencia sea de mucho provecho este curso y en especial este caso clínico inaugural. Muchas gracias. Conectado desde Perú tenemos un panel internacional, realmente es un lujo tenerlos en línea. Está conectado desde Lima el doctor Omar Heredia, médico intensivista del Hospital Universitario Edgardo Rebagliati Martins, miembro y vicepresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva SOPEMI. Muy buenas tardes, doctor Omar. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a este curso. Contamos con una plana docente de primer nivel. Bueno, espero que lo disfruten. Muchas gracias. Y por último, no menos importante, presentamos al doctor Leandro Moraes, profesor agregado de la Cátedra de Medicina Intensiva del Hospital de Clínicas en Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, doctor Leandro. Hola Lea, hola a todos los colegas. Desde ya, muchísimas gracias a todos los participantes, por supuesto al profesor Biestro y a la profesora Corina, pero fundamentalmente a los colegas de Iberoamérica que digamos, aprestaron para estar con nosotros en estos 60 minutos que nos quedan del caso clínico, que espero que sea de su agrado. Muchas gracias. A ver qué Muy bien. comparto. Sí, a continuación, el doctor Leandro Moraes va a compartir pantalla para la presentación del caso de hipertensión intracraniana refractaria en neurotrauma grave.
Bueno, empezando entonces, yendo de lleno al caso clínico, que es lo que más nos interesa para los siguientes 60 minutos aproximadamente, declaro que, como voy a mencionar al sistema Contine, que es un software que hace más de cerca de 20 años que trabajamos en el CTI del Hospital de Clínicas y en el Hospital de Clínicas en Uruguay, que Omar también lo conoce, quiero declarar que tengo parte de este software, que es en principio de la Universidad de la República. Pasando directamente entonces a la historia clínica, nos enfrentamos a un paciente de 37 años, de sexo masculino, que tiene como antecedente personal a destacar que sabíamos que era un adicto a la pasta base de cocaína. Eh, el enfermo ingresa a terapia intensiva porque sufre el día del ingreso un siniestro de tránsito como conductor de moto sin casco contra ómnibus en la ciudad. Eso ocurrió aproximadamente a las 19:30, o sea, en la tardecita noche de ese día. Fue valorado por una unidad de emergencia móvil prehospitalaria que constató en la escena del siniestro un paciente en coma con un Glasgow de 3, con pupilas de 3 milímetros, simétricas y reactivas. Intenta realizar la intubación orotraqueal en la escena, no logra hacerlo, por lo tanto decide ventilarlo con bolsa mascarilla enriquecida con oxígeno y lo traslada a la emergencia del Hospital de Clínicas. Del resto de los signos vitales en la escena y durante el traslado, satura 96% y una presión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, con pulsos presentes, con un relleno capilar normal. Llega a la emergencia 20 minutos después de haber sido asistido en el lugar del siniestro. Continuaba con un Glasgow de 3, con las pupilas incambiadas. Entonces, el equipo que asiste al paciente en la emergencia procede a la intubación orotraqueal en ese momento con una guía Eichmann y logra satisfactoriamente el control de la vía aérea. El paciente se mantiene con una hemodinamia estable, saturando el 95%, y del resto del balance lesional, ningún otro elemento a destacar. Lo valora obviamente conjuntamente con el equipo de emergencia, el equipo de cirujanos de la emergencia del Hospital de Clínicas, que realiza una exploración clínica y ultrasonográfica de tórax y abdomen, que no encuentran hallazgos patológicos a destacar. Con el enfermo estable se decide realizar una tomografía de cuerpo entero, y a la hora 20:10, o sea que llevaban a haber transcurridos aproximadamente 40 minutos desde el siniestro. El cráneo lo vamos a ver a continuación. Del resto de la imagen, la columna cervical no tenía lesiones. En el tórax se destacaba la fractura de la clavícula derecha y de algunos de los arcos costales, como ahí señalamos, 3, 4, 6, 7 del emitórax derecho, y había ocupación alveolar, que al imagenólogo le pareció más vinculado a a probable aspiración de vía aérea que a contusión o laceración pulmonar, y el resto sin lesiones, o sea, me refiero a los órganos mediastinales, a los grandes vasos, etcétera. No habían lesiones detectadas por la tomografía. Abdomen y pelvis también sin lesiones. Luego de la tomografía, con el paciente que continuaba estable, ingresa a terapia intensiva, o sea, el CTI, en el piso 14 del Hospital de Clínicas, a las aproximadamente 20:25, o sea que llevaba algo más de 50 minutos de evolución desde la hora del siniestro. Se conecta a asistencia respiratoria mecánica y en ese momento se constata un paciente sin apertura ocular, con una flexión apropiada con ambos miembros superiores que no lograba localizar, gestos faciales al dolor, cuando se provoca el dolor, con pupilas, como dijimos, de 3 milímetros, simétricas y reactivas, y mantenía
continuaba estable desde el punto de vista cardiorrespiratorio. Con ese panorama, con la tomografía que vamos a ver a continuación, se convoca a neurocirujano y mientras el colega se dirige hacia el CTI, se completa la valoración, además de otros exámenes que van viniendo los resultados que se habían pedido desde la propia emergencia. El electrocardiograma tiene un ritmo sinusal de 110 ciclos por minuto, seguía estable hemodinámicamente, con las troponinas que resultaron estar en rango de normalidad, un ecocardiograma que se realizó por cardiólogo, aparte del que se había hecho por el equipo de, mm, de emergencia, con una FE de 65%, sin trastornos sectoriales, sin derrame pericárdico. La CPK era de 1500, que en este contexto y con los datos anteriores se interpretó como una radiomiolisis traumática, con estabilidad hematimétrica y de la coagulación, y un screening toxicológico que vino en las siguientes horas negativo. Entonces, ahora les voy a pasar a mostrar el video de la tomografía, y la primera pregunta que quiero hacerle al panel de expertos es, dentro de la clasificación tomográfica de Marshall, que está entre las más conocidas y más utilizadas alrededor del mundo en neurotrauma grave, ¿qué les parece? ¿Cuál de los, qué patrón tiene este paciente? Si les parece, la vuelvo a pasar, como quieran. Vuelvo a pasar. Perdón. Tiene la palabra Bien, cualquiera de los expertos. sí, me parece un Marshall 3, pero antes quiero decir una cosa muy breve. Bueno, es un hombre joven con un motor 4, si no entiendo bien, por lo tanto probablemente un Glasgow 6. Siempre, y por si hay gente del prehospitalario, siempre uno se centra cuando evalúa el periodo prehospitalario un paciente en los dos factores pronósticos independientes que son la hipoxia y la hipotensión. Sin embargo, siempre se olvida el nivel de PCO2. Y yo quiero recordar que así como muy importante es el oxígeno y la presión arterial en esta etapa inicial, lo es también el CO2. Especialmente en los pacientes que son intubados y ventilados durante el traslado. Me imagino que en muchas partes de Latinoamérica aún con un ambú, es decir, son ambuceados en ese traslado. Recuerden que hay varios estudios que demuestran que los pacientes que están fuera del target de CO2, tanto sea en la hipocapnia o la hipercapnia, esos tienen un pronóstico distinto al final de la evolución. Por lo tanto, siempre recordar que tan importante como la PAMI y el oxígeno en esta etapa es también el nivel de PCO2. Por lo tanto, a mí me encantaría que si algún médico me presenta un paciente, yo le voy a preguntar qué nivel de PCO2 tuvo al ingreso. Y para terminar, un Marshall 3 en mi opinión. Perfecto. ¿Alguien más quiere opinar? Corina tiene la mano levantada. No, otra cosa que quería decir cuando el doctor Aguilera hablaba del Glasgow, es que el Glasgow en este paciente, sobre todo en este paciente que trató de intubar, trató de intubar, no se pudo, seguramente se le dio propofol o midazolam o varios sedantes, entonces que el Glasgow no tiene tanto valor, o hay que tomar en cuenta por lo menos que el paciente fue sedado cuando uno evalúa esto. Siempre es importante, por lo tanto, no demorar, pero sí tratar de evaluarlo al inicio sin la sedación. Y bueno, eso era lo que quería decir. Me silencio.
Sí, ¿Algún otro comentario? no. Yo también veo un Marshall 3. Ajá. La corigeminal, las ampiens están borradas, ausentes, solo vemos cuarto ventrículo. La interpeduncular y las plurales también están borradas. Prácticamente todas las cisternas alrededor del mesencéfalo están borradas. La línea media está alineada. Y pequeñas contusiones. Calza perfectamente con un Marshall 3. Ujú. Efectivamente, comparto con los doctores Marshall 3 y hay otra cosa que quisiera comentar que me llama la atención y es algo que, bueno, también tiene que ver con creo yo, con cómo va a, de- a finalizar el tratamiento del paciente. Posiblemente es el tiempo de atención desde que surge el accidente a que llega a una cama de terapia intensiva, ya con estudios tomográficos, etcétera. Cosa que muchas veces en algunos centros no tenemos esa facilidad o nos llegan pacientes ya con tiempos prolongados o en lo que se le hace el estudio después del accidente. Perfecto. ¿Alguien más? A ver. Una cosa, Leandro, Sí, respecto a lo que decía Sergio, sí, la CO2 en el sí. prehospitalario es difícil ajustarla porque tanto para un lado como para el otro. Eso se plantea hacer que las ambulancias tengan Capnografía. ¿eh? Sí, capnógrafo. Capnografía o CO2 subcutáneo, o sea, así como un sensor de saturación de oxígeno, tener un nivel cutáneo de CO2, ¿no? Pero es medio utópico a esta altura. Respecto al Marshall, yo también pienso que es un Marshall 3 porque están borradas todas las cisternas peritronco, pero parece verse el tercer ventrículo. No sé si usted que lo miró con detención. Ahí la paso de vuelta. Uf, Ahí, vuelvo para atrás un poquitito, a ver. Un poquito para atrás. un poquito. No. Igual, sí, es perceptible, pero obviamente que disminuido en tamaño, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo pienso que el borramiento de las cisternas peritronco es el factor capital en esta situación. Rosario, Muy bien. Bueno, pues Leandro, creo que coincidimos todos, ¿no? Es un tipo 3 de marcha por el tema de claramente las cisternas peritronco están completamente borradas, ¿no? Están borradas. Y bueno, pues bien, aquí con el tema que ha comentado el doctor Biestro, ¿no? Del carnógrafo, ya se está planteando en algunas ambulancias a nivel extrahospitalario llevar carnógrafo, sobre todo, bueno, para aquellos pacientes que logran intubar y conectar a ventilación mecánica y en algunas ocasiones pues tienen dispositivos para monitorizar el carnógrafo, ¿no? El CO2, que yo creo que realmente interesante es lo que tenemos que seguir avanzando, ¿no? Porque como bien el doctor Aguilera ha dicho, pues tanto la hipo como la hipercapnia son factores de mal pronóstico. exacto. Para pasar a la siguiente, coincido plenamente con las apreciaciones que han hecho todos. En el medio prehospitalario no contábamos con el valor de Capnia y la primera gasometría que se hizo, dado lo rápido que en este caso ocurrió, no siempre ocurre con esta prontitud en Uruguay. A veces también los pacientes no tienen la posibilidad de ingresar tan rápido, pero en este caso particular sí lo hizo. La primera gasometría que se hizo fue luego de controlado de forma invasiva la vía aérea en la emergencia y el paciente estaba, cuando ingresa a CTI, estaba hiperventilado. La primera PCO2 era de 32 milímetros de mercurio.
pero solo después que estuvo la emergencia contamos con ese valor, después que se intubó se hizo la primera gasometría. Y no siempre, repito, los pacientes tienen esta posibilidad de en las primeras 2 horas o entre la primera y la segunda hora estar en terapia intensiva con una valoración completa como en este caso. Esta es la tomografía de cráneo, de cráneo, pero en la ventana ósea, que digamos, por razones de tiempo capaz que no nos detenemos tanto, pero sí quería que la vieran. En este caso, más que nada lo que me interesaba destacar era que obviamente se ve una fractura occipital eh, mm, bastante extensa. Ahí arranca, ahí se ve la fractura, ¿verdad? Ahí claramente. Y que eso es un factor de riesgo para trombosis, sobre todo de los senos transversales de uno de ellos, sobre todo por donde pasa la fractura, que en este caso, y después sucesivamente se, mm, se hizo control con angio-TC, tanto en tiempo arterial como venoso, al ingreso y sucesivamente, y siempre fue, por suerte, no se complicó con una trombosis venosa cerebral. Eso para ir sacando alguna de las causas de hipertensión intracraniana o que puede ocurrir o que puede, digamos, descompensar la hemodinamia intracraniana de cualquier paciente, ya sea el ingreso o en la evolución. Aquí creo que es la de las primeras, digamos, grandes discusiones o debates o intercambio de conceptos, depende cómo se quiera ver, entre el intensivista y el neurocirujano de guardia, si es para monitorizar sí o no, basado en qué datos. Todos coincidimos que era un Marshall 3 en este caso. Me gustaría escuchar la experiencia en sus centros, si Marshall 3 es igual a monitorear un vacío de la presión intracraniana en sus centros o en cambio genera debate. Una cosa, a mí me encanta Bien. un trabajo de la doctora Poca, 2005, si no me equivoco, donde grafica muy claramente las lesiones difusas del Marshall. Y lo más importante para mí del Marshall, que más que el pronóstico funcional final del enfermo, creo que es la predicción de hipertensión endocraniana. Y mnemotécnicamente, en el trabajo de la doctora Poca con 98 pacientes, Marshall 1, 0% hizo hipertensión endocraniana. Marshall 2, 35%, es decir, más o menos un tercio. Marshall 3, 60 y algo por ciento de los pacientes hacen hipertensión endocraniana. Y Marshall 4, cuando están comprimidas las sistemas y desviadas las medias más de 5 milímetros, 100% de los pacientes tienen hipertensión endocraniana. Por lo tanto, MIDRA-PIC, la tomografía, sin duda que no, pero un Marshall 3 más un Glasgow bajo 8 y con un motor 4, sin duda que es indicativo de que hay hipertensión o alta sospecha de hipertensión endocraniana y requiere un monitoreo de presión intracraniana invasivo en este caso, si es posible. Rosario. Pues estoy totalmente de acuerdo, porque aquí se cumplen los dos criterios, siempre teniendo en cuenta que se ha hecho una valoración neurológica una vez completada la reanimación del paciente, como antes la doctora Corina comentaba, y se mantiene un Glasgow de 6 puntos con la respuesta motora que tenía y el TAC que presenta, que es un TAC tipo 3 de marcha, sin duda cumple criterio para monitorizar. Es verdad que el nivel de evidencia, según la guideline, pues es un nivel de evidencia 2B, ¿no? Pero sin duda cumple los criterios tanto clínico como tomográfico para monitorizar a este paciente, hacer una monitorización de presión intracraneal. Bien. Los demás colegas de otro, sí, Omar. Sí, cumple con criterios para monitorización de presión intracraniana, Glasgow 8 o menos de 8, con un Marshall 3 es indicativo de presión intracraniana. El otro día nosotros tuvimos un paciente
un hospital en Lima Norte, ingresa como un Marshall 2 al hospital, pero la tomografía se había tomado muy pronto, después del accidente, más o menos a la hora y media. Cuando pasa a UCI, ya había pasado más o menos 8 horas, se le toma una nueva tomografía, ya no era un Marshall 2, era un Marshall 3, las cisternas se habían borrado. Se colocó la PIC, intraparenquimatosa, y 50 de PIC fue la primera medición, ¿no? Igual, tomo el estudio de la doctora Poca, creo que fue un poco antes, doctor, creo que fue por el 90 y tantos, 98, el Puede ser. estudio, ¿no? 66, 70% de pacientes con Marshall 3 tienen PIC elevada, ¿no? Entonces, creo que sí es indicativo, ¿no? Es una de las principales indicaciones, diría yo, de monitorizar la presión intracraniana. Bien. Bueno, si no hay más comentarios, nosotros ahí yo quería, digamos, para discutir estas cosas, es verdad que en Uruguay nos pasa algo parecido a lo que ustedes han mencionado, el Marshall 3, de acuerdo a los números que hemos, digamos, auditado, es prácticamente arriba del 90 y pico por ciento se monitorizan todos en el CTI del Hospital de Clínicas, pero para aquellos casos en los cuales la discusión de pronto no es tan simple o es más, digamos, difícil de convencer, porque en Uruguay, creo que como la mayor parte del mundo, el monitoreo lo coloca el neurocirujano, aunque obviamente hay unidades en donde los intensivistas colocan, sobre todo los intraparenquimatosos. Entonces, siempre preferimos discutirlo, eso es digamos, algo usual en Uruguay, al lado de la cama del paciente, examinando al paciente, reviendo al paciente, no por teléfono, sino que al lado de la cama del paciente. Entonces, en función de lo que han opinado, creo que respecto a estas tres posibilidades, que era continuar con el control clínico y tomográfico, y bueno, y más o menos el neuromonitoreo que cada uno dispone en la unidad. Esa sería la opción 1. La opción 2 sería proceder al monitoreo invasivo de la presión intracraniana, de presión de perfusión cerebral. Y el tercero era si con esta tomografía y con la situación clínica del enfermo, podría ser una tercera opción, realizar una craniotomía decompresiva o colocar, bueno, me dirán ustedes qué tipo de dispositivo usarían en este paciente para monitoreo. O sea que me gustaría conocer la opinión, por ejemplo, de Sergio, que es neurocirujano, ¿por qué no tiene indicación de craniotomía decompresiva? O sí, o por qué método de monitoreo, un catéter intraparenquimatoso, un método sudural, un método intraventricular, ¿por cuál optaría en este paciente, en este caso? Sí, muy breve. Sí o no cranectomía descompresiva primaria, la verdad es que creo que depende de los recursos. Si un neurocirujano de algún país me dijera no tengo ni una posibilidad de medir PIC, es un tipo joven, tiene pupilas que funcionan, motor 4, Marshall 3, lo voy a descomprimir, creo que sería muy injusto decirle que está mal hecha esa cranectomía descompresiva. Cada centro va a hacer el neuromonitoreo o su abordaje terapéutico dependiendo de los recursos. Por lo tanto, es difícil decirlo. Yo en Chile, por suerte, disponemos de UCI, no hay pacientes huérfanos, usamos monitoreo de PIC, PTO2, etc. Yo, en general, no hago cranectomía descomprimaria. Solo mi opinión, nada más que eso. Y respecto de cómo monitorizar la PIC, como sea. Ayer conversaba con el doctor Sauquillo y él me criticaba un poco Latinoamérica de por qué no medimos más PIC. Yo le decía falta de recursos. No, me dice él. No hay falta de recursos. Pon una sonda Nelaton y conéctala a un transductor. Ya, está bien, de acuerdo. Yo creo que ahí teníamos que darle una vuelta a los neurocirujanos, que hemos ido perdiendo experiencia en cateterizar ventrículos muy pequeños cuando hay hipertensión endocraniana. Pero mi planteamiento sería, si tienen la experiencia suficiente,
tienes un sistema de derivativa ventricular externa, que me imagino que hay en prácticamente todos los hospitales, no hay ninguna razón para no intentar colocar una derivativa ventricular. Es mejor que no hacer nada. Por lo tanto, me permitiría medir la presión intracraniana y segundo, poder drenar líquido. Por lo tanto, siempre que exista la posibilidad, una derivativa en el en el lugar con los recursos más limitados posibles, siempre va a haber esa posibilidad. Y si no, bien, nada que hacer. Entregarle la mejor cuidado sin un monitoreo permanente de presión intracraniana. Esa es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? La experiencia de Rosario, la experiencia de México, de Omar, ya, más o menos ya dijo Omar, pero bueno, ¿por qué dispositivo irían o plantearían junto con el neurocirujano que trabaja con ustedes? Sí, bueno, ahora que lo pregunté y eso va, ya lo comentamos de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos que yo tengo en mi centro, que obviamente pues no es el resto del país, pero creo que sí de muchos de los hospitales públicos, es que no tenemos precisamente el material, los catéteres para hacer la cateterización, para, ¿cómo se dice? Hacer la medición de la PIC. Y al igual, y como lo dijo el doctor Aguilera, desgraciadamente tampoco tenemos muchos neurocirujanos que estén interesados en cateterizar y hacer la toma de la PIC por no lo sé, N cantidad. Yo lo que he visto acá es que ahora ya se les hace más fácil hacer una cranectomía de nuevo, o sea, de primera, a buscar medir la PIC. Eso, insisto, es en los centros en los que yo estoy y bueno, pues a veces no siempre con buenos resultados. Perfecto. Rosario. Mm. Bueno, pues en el Virgen del Rocío, estos casos los manejamos conjuntamente en neurocirugía intensivo y planteamos el caso, planteamos la valoración clínica, la valoración tomográfica y se decide pues la neuromonitorización que la implanta el neurocirujano. Siempre la implanta el neurocirujano. La neuromonitorización que utilizamos en la mayoría de los casos es los sensores intraparenquimatosos. ¿Vale? Son sensores intraparenquimatosos en el que medimos la presión intracraneal y también la presión tisular de oxígeno y la temperatura. Utilizamos esta es la monitorización que llevamos a cabo allí. En segundo lugar, el más frecuentemente utilizado cuando queremos sobre todo utilizar para el control de la hipertensión la evacuación de líquido cefalorraquídeo, pues utilizamos la monitorización mediante un catéter intraventricular. Pero el más utilizado en el Virgen del Rocío, en primer lugar, es el sensor intraparenquimatoso. ¿Por qué no de entrada, y además es lo que recomiendan las guías, de utilizar el drenaje ventricular? Bueno, pues en principio siempre, bueno, por el miedo sobre todo de las ventriculitis asociadas a estos sistemas, ¿no? Bien. Muy bien. Bien. En el Hospital de Clínicas también optamos por la segunda, digamos, opción, que fue empezar monitoreo de presión intracraniana y presión de perfusión cerebral. Y acá lo que los colegas ya han citado, fíjense que a partir de la lesión 3, 4, la 5 y la 6, la probabilidad de que desarrolle hipertensión intracraniana, es decir, aunque la tomografía no mide la PIC, sí puede predecir, los hallazgos tomográficos al ingreso pueden predecir el desarrollo de hipertensión intracraniana y por tanto creo que la amplia mayoría de los enfermos con un Marshall 3 desarrollarán hipertensión intracraniana, por lo cual si está disponible había que tratar de iniciarlo lo más precoz posible. Y como dijo Mar, para nada es despreciable incluso en las de tipo 2, como vamos a ver incluso más adelante. Estos son otros números, fíjense que yo le puse los clásicos de los 80, cuando una tomografía es anormal,
por lo menos, o la mayoría de los pacientes hacen hipertensión intracraniana, y cuando hay compresión de las cisternas de la base, eh, hipertensión intracraniana de 30 milímetros o mayor en más del 70% de los casos. Este es el trabajo del grupo de Lobato del 2005, que también se mencionó, en la cual Marshall 1 y 2, perdón, disculpen, 1 y 2, fíjense que hasta el 50% hace hipertensión intracraniana. O sea que incluso con una tomografía normal o con una lesión difusa de tipo 2, o sea, lo que en general decimos una lesión axonal difusa, una LAT, aún así, en determinados pacientes hay riesgo de hipertensión intracraniana para nada despreciable. Con respecto al monitoreo no invasivo, en este paciente en particular, mientras se discutió, como les dije, con el neurocirujano, no hubo gran discusión en este caso, se decidió rápidamente proceder al monitoreo invasivo de la presión intracraniana, y mientras se implementaba el mismo, el colega, el intensivista, realizó un Doppler transcraniano, como se hace casi que de forma sistemática en el CTI del Hospital de Clínicas, en prácticamente todos los pacientes que ingresan, siempre y cuando el intensivista que esté de guardia esté mínimamente entrenado en la técnica, y hoy en día, por suerte, muchos de ellos lo están, y muestra en este caso claramente un patrón sistolizado, como ven aquí, ¿verdad? Con una velocidad diastólica baja, ¿verdad? Por debajo de 30 seguramente, aquí está 45, la media es 45, fíjense, la velocidad media es 45, la velocidad diastólica estaba por debajo de 30, y un patrón sistolizado con un índice de pulsatilidad de 1,25, es decir, en el límite o por encima de 1,20, que se pone como un corte, o que la mayor parte de los, digamos, expertos recomiendan. Nosotros usamos 1,1 como punto de corte para hipertensión intracraniana, sí o no, pero es verdad que hay autores que proponen que el índice tiene que estar por encima de 1,25 y una velocidad diastólica por debajo de 30 o 25, dicen algunos. O sea que, además de la valoración tomográfica, con compresión de las cisternas de la base, el patrón sonográfico indicaba la presencia indirectamente de hipertensión intracraniana en este enfermo. Otros elementos que se pueden emplear es el diámetro de la vaina del nervio óptico. Nosotros en la unidad, cuando es tan claro el cuadro clínico, tomográfico y sonográfico, con eso es más que suficiente. Incluso solo con la tomografía igual se hubiera procedido de la misma forma. El Doppler no fue decisivo para empezar el monitoreo. Con la tomografía era suficiente. Sin embargo, en otros casos, cuando el Doppler es patológico, más allá de que la decisión esté tomada, el hecho de que el Doppler además sea patológico, como que urgentiza aún más o apura aún más el inicio del monitoreo invasivo, siempre que sea posible y el neurocirujano esté disponible para hacerlo, ¿verdad? Pero podemos recurrir a la vaina del nervio óptico en la claros, y nosotros particularmente, de pronto los colegas usan otros cortes. Cuando el diámetro de la vaina del nervio óptico es de 5 milímetros o menor, consideramos que es, digamos, muy poco probable que el paciente tenga hipertensión intracraniana. Cuando la vaina, nosotros ponemos 5,8, pero podemos poner 6 milímetros también. Ponemos 5,8 porque la validación interna de la técnica en el Hospital de Clínicas, el punto de corte fue 5,7. Por tanto, usamos 5,8, pero perfectamente, si uno lee todo lo que está publicado, incluso hay un par de metaanálisis también publicados, uno podría poner 6 milímetros el punto de corte superior, es decir, por encima del cual uno dice: este enfermo tiene alta probabilidad de tener hipertensión intracraniana y por tanto quiero iniciar monitoreo invasivo si es que dispongo del mismo.
y con menos frecuencia que el anterior, pero también podemos hacerlo en el Hospital de Clínicas, recurrimos no tanto de forma aislada, sino como asociado al Doppler y o a la vaina de nervio óptico, a la pupilometría cuantitativa. Nosotros disponemos del pupilómetro, digamos, que no es la última versión de Neurotics, que es el NPI 200, que ya tiene el índice pupilar o NPI, que es un score mucho más, digamos, simple, amigable para usarlo por enfermería y por el intensivista. O sea que recurrimos a los valores clásicos que están propuestos por Taylor hace años, de la velocidad de contracción de la pupila menor de, digamos, entre 0,8 y 0,6, menor de eso, o un porcentaje de contracción menor a aproximadamente 10%, ¿verdad? Porque no tenemos, repito, los últimos modelos de pupilómetro. No sé si los colegas quieren hacer algún comentario respecto a la valoración no invasiva para la decisión de iniciar o no, o discutirlo, el monitoreo invasivo con estas herramientas. Omar. Sí, bueno, con respecto al Doppler, es una onda patológica. Nosotros le llamamos a eso separación de sístole-diástole, que fue publicada, creo, por primera vez por Klinkelhofer, ¿no? Que publicó en un paciente con ACV hemorrágico ese patrón. Sin embargo, aquí solamente un detalle, ¿no? Nosotros tenemos mucho en cuenta la edad del paciente, porque pueden haber pacientes añosos, gerontes con microangiopatía, hipertensos de larga data, diabéticos de larga data, que podrían tener una onda similar con un IP incrementado y tenemos mucho cuidado. Sin embargo, si es un paciente joven que no tiene ningún tipo de antecedente patológico o comorbilidad, lo tomamos como un patrón de hipertensión endocraniana, ¿no? Definitivamente está alterado, tiene un patrón de alta resistencia y con las velocidades límites en el límite inferior. Y con respecto al nervio óptico, sí, de acuerdo, nosotros utilizamos también 5.8 para arriba como screening para determinar si la PIC puede estar más de 20 o 22, en base a algunos metaanálisis, uno de Roba, otro de Girards, si no me equivoco, es lo que utilizamos. Y el pupilómetro lo hemos tenido solamente una semana en el hospital, nos lo prestaron en concesión, todavía no lo han comprado, tenemos poca experiencia, pero sí, hicimos una pequeña encuesta de pupilas entre todo el personal, la mayoría tenía un MPI de 4, la gran mayoría entre 3 y 5. Y bueno, en ese sentido sí no tenemos mucha experiencia en el centro donde yo trabajo con la pupilometría, sí con el Doppler transcraneal, sí con la medición de la vaina del nervio óptico. Pero quiero enfatizar que teniendo en cuenta esa tomografía y el glazgo del paciente, creo que no quedaba duda de la monitorización invasiva que este paciente requería, ¿no? Lo que hace en este caso el paciente, el monitoreo invasivo, es confirmar lo que tenemos ya por clínica y por tomografía. Sí, yo solamente reforzar lo que dijo Omar recién. En este caso no hay duda. Cuando nosotros usamos hace ya más de un año el pupilómetro y la verdad es que nos entrega harta información muy útil, pero creo que es más útil cuando hay una discordancia quizás clínico-radiológica. Paciente en Glasgow 10 con un Marshall 3. Chuta, lo cedo, lo monitorizo, le pongo la PIC, espero que evolucione, lo puedo seguir quizás con vaina normal, pupilometría normal, ok. Pero en los casos donde hay Glasgow igual o menor a 8, tomografía Marshall 3, 4, creo que no es necesario y es más, puede empezar a confundir según algunos ejemplos que, por ejemplo, dio Omar. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, esto es la pupilometría que ya les comenté. Simplemente mencionar que las guías francesas hace años ya que proponen que cuando la tomografía es normal, por lo que mencionábamos previamente, es cuando el Doppler y otras modalidades no invasivas de neuromonitoreo pueden ser aún más útiles. Bien. Entonces nosotros, como les decíamos, podemos realizar monitoreo interparenquimatoso, pero no a todos los pacientes, y con mucha frecuencia recurrimos al tornillo subdural de Richmond
para monitorizar la presión intracraniana porque no disponemos de catéteres intraparenquimatosos para todos los enfermos que hoy con 24 camas de pacientes tenemos mes a mes. Del punto de vista de las complicaciones extraneurológicas, digamos que no hubo ninguna complicación mayor y, digamos, no me voy a detener por razones de tiempo. En cuanto al tratamiento, al protocolo de tratamiento de la hipertensión intracraniana, quería mostrarle lo que hacemos nosotros en Uruguay. Es básicamente lo primero que todos los protocolos obviamente coinciden, es que hay que descartar una lesión ocupante de espacio. Obviamente que la tomografía juega un rol trascendental en la etapa inicial para justamente definir si es pasible de neurocirugía o no el enfermo. Estas podrán ser las posibilidades quirúrgicas, casi seguro en agudo, si el paciente tiene alguna de las complicaciones pasibles de ser tratadas por vía quirúrgica. Las medidas de primer nivel las puse en verde porque en general la mayor parte de las guías y protocolos coinciden que son las que se deben hacer. Aunque tienen riesgo, el balance riesgo-beneficio es favorable para aplicarla a cualquier una de ellas, ¿verdad? A partir de que la hipertensión intracraniana no responde a estas primeras medidas, nosotros le llamamos, y coincidimos con otros autores que llaman hipertensión intracraniana refractaria. Las medidas intermedias o de segundo nivel no son compartidas por diferentes autores alrededor del mundo. Nosotros hoy en día trometamina no tenemos en Uruguay, indometacina tenemos, pero ha escaseado últimamente. La hiperventilación intensa entre 25 y 30 la usamos por el menor tiempo posible, el periodo más corto posible por el riesgo de isquemia cerebral, ¿verdad? Y sí utilizamos, hacemos prueba presora o eventualmente, o las dos, depende, monitoreo de la autorregulación cerebral continua y determinación de la presión de perfusión cerebral óptima, ¿verdad? Pero lo que hoy es un punto para discutir es de las medidas de tercer nivel, ¿cuál de ellas haríamos en este paciente? Nosotros hipotermia terapéutica no hacemos, más allá de la discusión y de la evidencia que hasta el momento no es favorable. Como dijimos, de compresiva podría ser candidato a una decompresiva secundaria en función de la evolución, veremos qué opinan. Y el drenaje lumbar, ¿en qué casos? De pronto este paciente podría ser un candidato, como dijimos. El consenso de Seattle del 2019 fue una necesidad de plantearle a la comunidad, a los médicos, un protocolo de acción más que una guía basada en la evidencia. Desde la comunidad médica se reclamaba un protocolo de acción. Fíjense que el drenaje lumbar está desaconsejado por este consenso del 2019. Sin embargo, en el texto uno puede leer que en algunos casos, si uno tiene experiencia, de pronto podría recurrir al drenaje lumbar. Entonces, al día 6, el paciente todavía seguía con hipertensión intracraniana, con una presión de perfusión cerebral de 30. ¿Cómo seguimos? Este era el Doppler del enfermo con esos valores. En este caso, como ven, prácticamente la sístole se separa de la diástole, incluso por momentos parece que aparece un flujo reverberante, si ven ahí, que es este flujo chiquitito, pero protodiastólico, al inicio de la diástole, ¿verdad? O sea que indicaba el riesgo inminente de sostenerse en el tiempo de paro circulatorio cerebral. Por lo tanto, obviamente se repitió la tomografía de cráneo que muestra este patrón. Y bueno, entonces con esta tomografía había que, obviamente se volvió a convocar al neurocirujano en la medida que las medidas terapéuticas que hasta ese momento estábamos aplicando no lograban controlar la hipertensión intracraniana. Al 6.º día de evolución, ¿qué hacemos con este enfermo que de no mediar otra medida, con ese patrón de Doppler que vimos, la muerte, el paro circulatorio cerebral era inminente, ¿verdad?
acá están las posibilidades. Por razones de tiempo voy a apurar un poquito acá. En definitiva, me gustaría escuchar a ver qué opinan, si en su centro de pronto podría haber sido una alternativa, una derivación ventricular externa o una craniotomía decompresiva. Como ustedes saben, nosotros optamos por la segunda opción, o sea, un drenaje lumbar controlado, y ahora vamos a ver la evolución del enfermo. Pero, ¿cómo hubieran resuelto los colegas del exterior esta situación? O capaz que un drenaje lumbar también, no sé. ¿Qué opinan? Voy a responder muy en breve también. Yo fui parte del consenso de Seattle y reconozco que el drenaje lumbar fue dentro de las medidas no recomendadas en la etapa aguda de los pacientes, pensando en que quizás si se recomendaba habría que hacer muchas consideraciones en qué paciente no habría que usarlo de entrada. Por eso quedó en ese grupo de recomendaciones, perdón, de no recomendaciones. Eh, yo tengo una pregunta. Este patrón de hipertensión endocraniana tan franco, ¿cuántas horas de evolución tenía? ¿O días de evolución? Sí, este paciente, Sergio, nos costó en los primeros, hasta ese día, incluso la hipertensión intracraniana siempre estuvo, te diría que por arriba de 20 a 25, digamos. Es a partir de 25 que nosotros empezamos a plantearnos la posibilidad de otras medidas de tercer nivel, por los riesgos que conllevan las medidas de tercer nivel, o sobre todo el drenaje lumbar. Elevamos un poquito el umbral para tomar una decisión de ese estilo. Pero sí, la hipertensión intracraniana al inicio estuvo algo controlada el primer día, pero rápidamente, ya entre el segundo y el tercer día, estuvo permanentemente demandando, obviamente, optimización de la PCO2, de todas las medidas de la osmoterapia, de todo, ¿verdad? Hasta que en el sexto día, yo te diría que entre el quinto y sexto día ya o tomábamos alguna otra medida, o con ese patrón que en ese momento, ahí es un valor muy elevado de presión intracraniana, no estaba tan elevado, pero alcanzó ese valor en algún momento, ¿verdad? Y ahí, digamos, había que tomar una decisión sí o sí, porque no teníamos más paño, digamos. Sí. Dos cosas. Yo creo que siempre hay que considerar que el trauma, tiempo también es cerebro, así como ese ha sido el lema para hacer trombectomía y trombolisis en stroke. Recuerden que no solamente es el valor pico de hipertensión endocraniana, sino que también se habla de los trabajos, perdón, de la carga de hipertensión endocraniana. Y a mí me parece que este paciente por varios días ha sufrido una carga importante de hipertensión endocraniana, es decir, cuánto tiempo pasa la presión intracraniana por sobre 20. Y eso, un trabajo de Ortel, perdón si lo pronuncio mal, demostró que mientras mayor carga de hipertensión endocraniana hay peor pronóstico. Por lo tanto, solo considerar que independiente el método que elijan como medida de tercer nivel, hay que considerar que un paciente que no ha controlado la presión intracraniana, que sigue haciendo picos de hipertensión con respuesta breve a las medidas terapéuticas, se debe considerar como una hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento médico y ser un poco más agresivo. Yo creo que eso es súper importante dejarlo como mensaje a la audiencia. No esperar que aparezca una midriasis, una anisocoria. Probablemente vamos a cambiar el pronóstico desde un muerto o un secuelado a un severamente secuelado. Y la idea en trauma es tratar de que los pacientes tengan un buen resultado funcional final. Y en ese sentido, ¿qué hubieras hecho, Sergio? En Chile, acá yo le hubiese hecho una cranectomía descompresiva, pero con varios bemoles. O sea, si ustedes se fijan, el Marshall, perdón, la tomografía había tendido a mejorar un poco, se veía mejor la cisterna. Probablemente nosotros acá tenemos la suerte de usar PRX, hubiésemos tratado de buscar una presión de perfusión óptima usando la PRX. Son los pacientes que me tientan a veces usar un poco hipotermia. Pero sin duda que si no tengo otro de los recursos, una cranectomía descompresiva, porque drenaje lumbar usamos bastante poco, excepto en HCA, no en trauma. Rosario, veo la mano de Rosario. Sí,
Vamos, en nuestro medio, en esta situación, y coincido plenamente con lo que dice el doctor Aguilera, que la PIB mantenida por encima de 20, de 22 durante tiempo, bueno, pues esto crea un daño ya irreversible. Y nuestro objetivo primero es salvar la vida, pero luego salvar la vida con las menores secuelas posibles. Ese es nuestro principal objetivo, ¿no? Entonces, yo ahí sí creo que, y el mensaje es clave, tenemos que ser más agresivos precozmente. Yo hubiese, bueno, y como la práctica habitual que hacemos y con las imágenes de estas que has puesto, con los ventrículos como se ve, probablemente hubiesen iniciado colocado un drenaje ventricular externo por los neurocirujanos. Si con eso no se hubiese controlado, se hubiese hecho una craniotomía descompresiva secundaria, sin duda. Y experiencia y tratamiento con drenaje lumbar no tenemos ninguna y bueno, y no, ninguna experiencia, ni lo tenemos planteado. A pesar de que, bueno, de la última publicación que hay del doctor Biestro, ¿no? En Neurocritical Care, con los casos que habla del tratamiento del drenaje lumbar, ¿no? Para la hipertensión. Pero nosotros no tenemos ninguna experiencia en eso. Bueno, muy bien. Sí, por supuesto que el paciente se siguió desde el día 1 hasta este día por el equipo de neurocirugía también, ¿no? Bueno, entonces, llegado ese día, con ese Doppler, con esos valores de hipertensión intracraniana que venían obviamente por encima de los umbrales que deseábamos, como se mencionó, se decidió como una medida más de tercer nivel la colocación de un drenaje lumbar, dado que las cisternas de la base, aunque eran discernibles, diría yo, no había una desviación de la línea media o era menor a 5 milímetros, se decidió colocar un drenaje lumbar. Se abría contra una presión de drenaje de 25 milímetros o entre 20 y 25 milímetros de mercurio, con la cama entre 0 y 10 grados, con la cama en esa posición que se ve ahí en la foto. Y el objetivo inicial, siempre que se trabaja con un drenaje lumbar, es drenar lo mínimo posible que baje la presión intracraniana. ¿Verdad? O sea, lo mínimo que sea posible drenar, si son 2 o 3, 4 mililitros, 5 mililitros, con eso cerrar y mantener así hasta que la presión vuelva a subir y así sucesivamente, ¿verdad? Este es el Doppler después de colocado el drenaje lumbar, que hay una clara normalización del patrón sonográfico, pero sin embargo el paciente con el drenaje abierto de forma transitoria, como les decía, con el objetivo inicial, el paciente no logramos controlar la presión intracraniana, se mantenía por encima incluso de 30, como habíamos planteado como umbral, ¿verdad? Y se decidió dejar el drenaje lumbar abierto, asumiendo todos los riesgos que esa técnica tiene. No es lo mismo dejar el drenaje abierto que drenar lo mínimo necesario. Lo que pasa es que la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral no nos daban margen, digamos, tendríamos que, exigimos un poco más a ese drenaje lumbar, sabiendo los riesgos que corríamos, pero el equipo neuroquirúrgico había decidido desde hacía varios días ya que el paciente no era candidato a una craniotomía decompresiva. Por lo tanto, al día 10, o sea que se iban entre algunos días ya de colocado y habíamos tenido que dejar el drenaje abierto. El paciente vuelve a subir a 35-40 la presión intracraniana, se cierra el drenaje y se baja el paciente a hacer esta tomografía. Bueno, aquí entonces por razones de tiempo, pues ya llegamos a la hora, se logra ver en esta tomografía claramente cómo las cisternas de la base ya son prácticamente no son discernibles y el mesencéfalo tiene un diámetro anteroposterior mayor que el lateral. Por lo tanto, queda claro que le pedimos más de lo que ese drenaje podía dar, tratando de bajarle la presión intracraniana, y ocurrió lo que está descrito que puede ocurrir. Por eso el drenaje es desaconsejado en muchos centros, ¿verdad? Que fue la herniación descendente. Como ven ahí, el SAC ratio, si divide en 3,5 sobre 2,09, es mayor de 1 y por tanto eso indica herniación descendente, ¿verdad? Porque sobredrenamos.
aún teniendo el paciente a 0 grado, ¿verdad? Y drenando 5 mililitros hora en las últimas horas, el tronco encefálico descendió. Eso obviamente que obliga a dejar el drenaje cerrado. Y bueno, y se realizó la tomografía que les mencionaba. Eso sería un mesencéfalo normal, que esta tomografía no es del paciente. Así que continuamos con todas las medidas. Y yo quería preguntarles a los colegas, por lo menos escuchar una opinión por razones de tiempo, qué umbral de presión intracraniana usan a lo largo de pasada la primera semana o los primeros 5 a 7 días de evolución. ¿Lo modifican, no lo modifican? ¿Es siempre 20-22 milímetros de mercurio? ¿Qué opinan? ¿Hola? Perdón, yo decía que en general en Chile seguimos usando 20 como límite umbral para iniciar la terapéutica y en pacientes con lesiones temporales o con craniotomías compresiva el umbral baja a 15 milímetros de mercurio. Bien. Muy bien. Entonces, para mostrar un poquito de lo que nos preocupaba en este paciente, como mencionó Sergio, los valores de PIC por encima del umbral siempre, más de lo deseado. Este es el ingeniero Yericid que trabaja con nosotros con el sistema Contine. Y ahí, como ven, previo al drenaje lumbar, la presión intracraniana por arriba de 25 siempre, más cercano a 40, ¿verdad? O sea que sin duda era una preocupación. Esos son un monitoreo de 90 minutos antes de colocado el drenaje lumbar, el mismo día, pero antes. Sin embargo, como ven, el PRX, la autorregulación, estaba por debajo de 0.2, o sea, tenía una buena autorregulación cerebral el paciente. Una vez con el drenaje abierto, drenando entre 5 y 10 mililitros hora, la presión intracraniana obviamente que descendió, aunque por momentos subía por encima del umbral que deseamos y por momentos se acercaba a 40. Siguió demandando otras medidas aparte del drenaje lumbar abierto. El PRX que mencionaba Sergio, como lo ven, la mayor parte del tiempo en varias ventanas que le hicimos de monitoreo integrado, estaba por debajo de 0. Eso es buena autorregulación cerebral y mucho más por debajo de 0.2. Como ven, varias ventanas le hicimos a lo largo de estos días que estaba con mucha hipertensión intracraniana y la autorregulación cerebral, por suerte, la carga de PRX la mayor parte del tiempo claramente era por debajo de 0 o de 0.2. Por encima de 0.2, para aquellos que no saben, se considera que la autorregulación cerebral está perdida de acuerdo a este índice. O sea que la amplia mayor parte del tiempo el paciente tenía buena autorregulación cerebral. Durante varios días son periodos relativamente cortos porque no tenemos posibilidad de hacer monitoreo continuo todos los días durante 24 horas, pero sí lo hicimos muchas veces seguido a lo largo de todos estos días. Y la presión de perfusión cerebral, ¿verdad? Óptima, como ven, estaba aproximadamente entre 80 y 90, valores que intentamos respetar día a día en función de los resultados. Sabemos que la misma va variando. En este caso es menos claro porque no se ve la curva en U que uno desea que tenga, pero entre 70 y 75 sería la óptima, aunque por debajo de esto tampoco es que hay un franco deterioro del PRX, o sea que había cierto margen entre 70, 75, 80 de presión de perfusión cerebral, que fue lo que tratamos de mantener a lo largo de toda la evolución, a pesar de tener hipertensión intracraniana por encima del umbral deseado, lo mismo que en esta última gráfica. Sin embargo, acá se acerca más a 0.2, o sea que la autorregulación varía día a día, hay que monitorizarla día a día y tratar de aproximarse siempre que sea posible
al valor óptimo, o sea, al de mejor autorregulación para el enfermo. Bueno, creo que por razones de tiempo vamos a tener que ir dejando por acá. Así que mm, finalmente, luego de muchos días de internación, el paciente pudo pasar a cuidado intermedio, con una, digamos, aceptable evolución, pero con mucha neurorehabilitación por delante. Por lo tanto, y para ir terminando, y capaz que hacemos algunas preguntas para los participantes, el drenaje lumbar controlado sin duda que es una potente medida, pero tiene riesgos, sobre todo cuando uno, en este caso de forma, digamos, exprofesa, se superan los topes que están, digamos, que hacen más segura la técnica, aún dentro de los manejándose con drenajes a demanda, igualmente tiene riesgos. No es una técnica inocua, pero en algunos casos funciona muy bien. El tema es seleccionar bien el paciente, fundamentalmente en base a las cisternas de la base y a la ausencia de desviación de la línea media. Así que antes de hacer alguna pregunta, quería invitarlos para el año que viene, el ICP en Punta del Este. Espero que puedan venir. Muchas gracias. Leandro, Sí, quiero aprovechar aquí y hacer una ultra mini encuesta, porque tú hablas muy bien de PPC óptima. Pero una pregunta, la pregunta sí, del millón en mi sí, opinión. sí. ¿Dónde ponen el transductor de la línea arterial para medir PPC? Y me gustaría que cada uno en un segundo de los restos de panelistas dijera dónde lo hace en su centro. Nosotros la medimos a nivel de la aurícula. Nosotros también. Perfecto. O sea, Aurícula. la presión en la presión en la aurícula, pero la PIC la ponemos en el trago, ¿no? Sí, claro, claro. Correcto, igual. Aurícula. Exactamente igual. La aurícula. Perfecto. Oh, primera vez que veo que estamos 5 de acuerdo, así que extraordinario. Fantástico. Muchísimas gracias al doctor Leandro por la presentación de este tan interesante caso. Si quiere puede dejar de compartir pantalla y así los vemos a todos en línea. Agradecemos también a todos los participantes que nos han estado acompañando a lo largo del evento por el chat habilitado al costado derecho de la página. Nos alegra muchísimo compartir con colegas de más de una decena de países de América Latina, continental e insular, también de España, que es bastante tarde allá para la doctora Rosario y los colegas españoles que nos han acompañado. Aprovechando ya esta recta final, si bien llegamos al tope de los 60 minutos previstos, hay una pregunta más vinculada a la parte inicial de la presentación del caso en el manejo prehospitalario que la realizó desde Ecuador Rolando Ojeda. Él quería saber en el prehospitalario el porcentaje de intubación en estos casos. Es una buena. Personalmente, acá en Uruguay, lo que le puedo responder es que estamos evaluando eso porque hemos notado que, digamos, otros dispositivos de control de la vía aérea han aumentado, o tenemos la sensación, porque la verdad que no tengo números actuales del hospital en que yo trabajo o de los pacientes que llegan al hospital de clínicas recientes, como para darle un número confiable, tenemos la sensación de que ha aumentado mucho la máscara laringia o situaciones similares a lo que le ocurrió a este paciente. Sin embargo, no puedo darle digamos, números certeros de los que llegan a mi hospital. También quiero decirle al colega que eso en principio, muchos intensivistas que históricamente se dedicaron a la medicina prehospitalaria en Uruguay, con digamos, el aumento significativo del número de camas y mucho trabajo en terapia intensiva, de a poco han quedado únicamente en terapia intensiva y mucho menos de ellos en general, médicos muy bien preparados, con mucha experiencia, han dejado de trabajar en el medio prehospitalario y gente más joven, de pronto con menos experiencia, es la que hoy predomina. Y como todo, cuando somos jóvenes con menos experiencia, a veces las cosas son más difíciles, ¿no?
Muchas gracias. Por las dudas, no sé si la doctora Susana quiere comentar porque ella tenía necesidad de volver al hospital y estaba como ahí muy, muy deseosa de poder dar unas palabras finales antes de tener que salir de la transmisión. Adelante, doctora Susana. No, pues gracias, gracias a los que nos siguen acompañando por estar. Gracias, doctor Moraes, por la excelente presentación, muy interesante y sobre todo lo que hemos compartido aquí, que también pues he aprendido de la experiencia de otros compañeros. Y bueno, decir que el ámbito del paciente neurocrítico es muy importante porque bien lo acaban de decir, tratamos de salvar la vida con las menos secuelas posibles y bueno, pues a seguir trabajando en ello y pues muchas gracias por la invitación. Me despido. Gracias, doctora Susana, por habernos acompañado y ya nos estará también acompañando a lo largo del curso en el campus virtual. Así es. Les comento otra pregunta que tenemos en línea antes de ir finalizando. En este caso la realizó Miguel Espinosa. En la experiencia de ustedes, ¿qué resulta mejor como maniobra antiedema? ¿Uso de manitol o uso de concentrado de sodio? ¿Quién se anima? La doctora Corina, Albert. si quiere, puede encender, perdón, una luz artificial. Nos ha quedado un poco oscura. Sí, ¿Qué miembro del panel quiere iniciar respuesta a esta consulta? Yo soy solamente un neurocirujano, así que voy a pasar por esta vez. Creo que ahí el doctor Biestro, la doctora Pupo y Omar, obviamente más la doctora Maya, son los más indicados. yo creo que el doctor Biestro, por lo menos, siempre habla de este tema, sabe mucho del tema y del lactato hipertónico también, así que podría aclararnos sus pensamientos. Bueno, la respuesta más básica sería que a dosis isoosmolares son hasta ahora son iguales. El problema es que el manitol tiene un margen muy angosto de concentración. Más de ya en 20% muchas veces en frío se cristaliza, o sea que no podemos superar. En cambio, el salino hipertónico podemos llegar a saturarlo a 30%, lo que es casi 15 veces más osmolaridad que el manitol. Y la potencia tiene relación con la potencia osmótica, con la concentración. Esa es la diferencia más simple a primera vista que podemos dar. O sea que salino hipertónico podemos llegar a ser mucho más potente que con el manitol. Nosotros prácticamente no usamos el manitol más. Este, eh, lo otro que siempre decimos y que es así, es que no se puede monitorizar el manitol tan fácilmente como se monitoriza con una natremia cuánto hemos dado de salino hipertónico o cómo el paciente está tolerando el salino hipertónico. Porque el manitol, podemos sí hacer una osmolaridad que no hay en todos lados, pero el manitol no lo vamos a estar contando. Entonces es hacer como hacen algunos, manitol y después una dosis hipertónico, después manitol, es hacerse la trampa solitario, porque el manitol no lo estamos contando, no lo estamos viendo cuánto está repercutiendo sobre la osmolaridad del paciente. No sé si alguien más. Yo quería añadir, y además sobre todo con el manitol, pues al no utilizar el manitol no tenemos el efecto secundario de la diuresis osmótica que provoca en Bien, la fase claro. aguda, sobre todo. De hecho, bueno, pues ha sido la tendencia en las últimas décadas y el cambio al tratamiento antiedema en estos pacientes, ¿no? Antes lo que teníamos es el manitol y ya, bueno, pues ya las publicaciones que hay la evidencia, inicialmente que no había diferencia y sobre todo ahora mismo hay tendencia a un mejor resultado con el suero hipertónico, sin duda, por unos menores efectos secundarios. O sea, que de elección para que yo daría el mensaje ese, ¿no? Suero hipertónico. Y en algunas ocasiones, pues también utilizamos manitol como bolo,
pero en ocasiones de elección, cuando ya tenemos el sodio ya en niveles ya por cerca del 160, pues ya sí podemos utilizar un bolo, pero un bolo mínimo. Utilizamos otras medidas para seguir el control de la hipertensión no craneal. Muchísimas gracias. Y acá nos queda una última pregunta. También desde Ecuador, en este caso Enrique Lanas, les consulta si utilizan ecografía transcraneal para medir desvío de línea media. No, En mi caso. no. Sí, Nosotros, yo en mi experiencia, la ecografía transcraneal sirve mucho más en el paciente craneectomizado. O sea, ujú, se ve mucho más sí, claramente porque no es tan fácil atravesar el hueso. En nuestra experiencia, quizás los equipos más nuevos y sí, que no son los que tenemos, o que mm, son aceptables, mm, no dejan atravesar tan fácilmente el hueso. ujú, Y por lo tanto, en el cráneo ectomizado se ve muy bien y se puede ver perfectamente la mm, desviación de la línea media. Leandro tiene más experiencia que yo en este tema, mm, así que sí. te ruego que sigas. Sí, nosotros usamos, sí, lo que pasa que, claro, está muy ampliamente difundida o sea, cuando uno tiene tan fácilmente accesible la tomografía, digamos que nadie pierde tiempo, digamos, entre comillas, pero básicamente rápidamente la tomografía en Uruguay, prácticamente en todo el país, o la amplia mayoría de las unidades de emergencia hospitalarias, está disponible, pero sí se usa sobre todo cuando hay alguna lesión ocupante de espacio que de pronto, por ejemplo, una contusión que inicialmente se decidió no monitorizar por su tamaño, porque bueno, porque inicialmente las cisternas están presentes, no hay desviación de la línea media, ¿verdad? Y aparte del Doppler transcraniano, que se puede hacer con el dúplex transcraniano, le miramos. Básicamente el protocolo incluye de forma sistemática, diría hoy en día, la línea media, el tercer ventrículo, los ventrículos laterales. Digamos, es cierto lo que dice Corina, pero como todo, uno se entrena y comienza a ver y la tecnología ha mejorado mucho. Yo diría que como dice Corina, donde habría que hacerla de forma sistemática, diría yo, sistemática, es en el posoperatorio por ejemplo, En evacuación compresión. exacto, de compresiva o evacuación de un hematoma sudural, contusión y craniotomía de compresiva. Y hay una fractura de cráneo del otro lado, por ejemplo, que en general puede ocurrir que el hematoma extradural del contralateral, que no era evidente por la primera lesión que se evacuó, aparece rápidamente. Obviamente que después lo podemos ver en el aumento de la presión intracraniana, podemos verlo en la tomografía de control posoperatoria, pero digamos, dado que es tan simple hacerlo, realmente muy simple, con la sonda sectorial o con la sonda de abdomen, se ve realmente muy bien todas las estructuras y si hay o no una lesión que ha comenzado a crecer del lado contralateral, del lado de la fractura, que inicialmente no estaba presente ese hematoma extradural. Creo que hoy no hacerle una ecografía a un paciente con una craniotomía de compresiva es realmente perder una oportunidad muy favorable para poder controlar el parenquimograma al lado de la cama del enfermo, aparte de la tomografía, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos los especialistas, al doctor Leandro por la presentación y a cada uno de los expertos del panel por sus experiencias y el tiempo compartido. Este evento ha sido grabado y quedará accesible en el campus del curso y comentarles a los participantes que ha sido una de las inquietudes por el chat que será entregado un certificado de participación post-evento. Les doy la oportunidad a cada uno de los expertos en línea a que pueda tomar la palabra para el comentario de cierre. ¿Quién se anima a comenzar? La doctora Maya, que es la que está a más horas en la Perfecto. noche. Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Leandro, por la presentación que nos ha hecho del caso, que desde luego, bueno, pues creo que nos ha faltado tiempo para seguir discutiendo muchos aspectos y pararnos, porque creo que hay debate ahí
para más tiempo, ¿no? Pero ha sido un caso muy ilustrativo y en el que, bueno, pues hemos visto las diferentes formas de manejo que tenemos en los diferentes lugares según los recursos y según los recursos disponibles tan importantes, ¿no? Y bueno, daros las gracias a todos y a los participantes por esta hora, espero que haya sido enriquecedor para ustedes también y que hayáis disfrutado igual que hemos disfrutado, por lo menos yo he disfrutado con la presentación de este caso y su discusión. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosario. ¿Quién sigue? Yo solamente agradecer la invitación y recordarle a la audiencia que esto solamente es un preámbulo de un curso que está preparado para que todos lo aprovechen al máximo y todo lo que hemos conversado aquí esté desarrollado de manera más detallada y profunda por los distintos profesores. Así que aprovechen el curso porque mientras más sepamos, probablemente una mejor terapia le daremos a nuestros enfermos. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora Aguilera. Bueno, Bueno, yo yo quería sigo. Bueno, también, perdón, quería adelante, sobre Corina. todo no olvidarme de invitarlos a todos el año que viene al Congreso de ICP 2025, que es el 19º Congreso de Presión Intracraneana, que es Congreso Internacional que se ha hecho sobre todo hasta ahora en países desarrollados, fundamentalmente empezó en Europa, luego en Estados Unidos, en Oriente, Japón y Corea, creo que fue también. Y ya el último congreso, que son cada 3 años, fue en Sudáfrica, primera vez que va un poquito al sur, y el nuestro va a ser en octubre, a fin de octubre del año que viene, 2025, en Punta del Este, Uruguay. Es un congreso muy importante que tenemos el honor de tenerlo en casa y que invitamos a todos que vengan. Va a ser fundamentalmente, se trata de traer mucha investigación sobre el tema de expresión intracraneal. Bueno, y nada más que eso, recuerden la fecha, es la última semana de octubre del año que viene, 2025. Muchas gracias. Gracias, doctora Corina. Adelante, profesor Biestro. Bueno, muchas gracias. Muy lindo, Leandro, que se ve que se tuvo que retirar. Muy buena presentación y fue realmente un gusto compartir la discusión con todos estos distinguidos colegas. Y me hago eco de las palabras de Corina respecto al Congreso el año que viene. Así que serán bienvenidos. Y muchas gracias a ustedes, los de la empresa BIMED. Doctor Heredia. Bueno, para mí ha sido un honor y un placer haber compartido con esta gran plana docente. Yo los he leído y los leo en sus diferentes publicaciones, los sigo durante muchos años. Le estoy eternamente agradecido por la invitación y no se preocupe, profesor Biestro, doctora Corina, que vamos a estar el próximo año en el Congreso de la ICP 2025 en Uruguay. Buenas tardes para todos, muchas gracias y un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Entonces, volviendo al 2024, solo recomendar y haciendo también eco de las palabras del doctor Aguilera, que el 29 de agosto estará iniciando el curso de actualización en medicina Lea, yo no neurocrítica puedo decir y nada, Lea. ¡Ay, doctor Leandro! Por favor, claro que sí, una de las estrellas de la tarde. ¿Cómo Bueno, no? no, Adelante, adelante. quiero agradecerle a todos, eh, a los colegas que participaron. Gracias por el tiempo. Yo sé que todos andan seguramente muy ocupados. Las agendas no son fáciles y quiero agradecerle encarecidamente. Además, me pasé, como me había advertido el profesor Biestro, que me iba a pasar de tiempo. Así que me disculpo con eso, espero que hayan disfrutado. Le tomé la palabra a Rosario, que me dijo que Sevilla es muy lindo. Omar en Perú va a hacer la segunda dosis de algo parecido. Así que bueno, un beso para todos, un gusto verlo y espero verlo en vivo pronto en 2025 en Punta del Este.
y por supuesto a todos los que participaron del curso, también están todos invitados a Punta del Este, acá a Uruguay, en octubre del 2025. Muchas gracias, doctor Leandro. Gracias, Lea, Y bueno, discúlpame. no, discúlpeme a mí, lo había dejado sin la palabra también para el mensaje de cierre. Muchas gracias por su participación y bueno, solo reiterar a los más de 300 participantes que nos acompañan aún en esta transmisión que el curso de actualización en medicina neurocrítica y neuroreanimación, del cual son directores académicos, los especialistas presentes, la doctora Rosario Amaya, Corina Pupo, el profesor Alberto Biestro y el doctor Leandro Moraes, y también los demás especialistas son docentes y estarán compartiendo con ustedes a través de conferencias teóricas e intercambio en foro a lo largo de 8 semanas, iniciando el 29 de agosto. Así que la invitación está hecha y los esperamos en el campus virtual. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Nos Chao, vemos. gracias.